mano a aquellas personas huérfanas, a aquellas personas viudas, a aquellas personas que están en tribulación, en una enfermedad. Es obligación suya y mía ayudarles. Pero sobre todo dice que también guardarse sin mancha del mundo. Mateo capítulo 25 y versículo 36 dice, el libro de Mateo capítulo 25 y versículo 36. Y vamos a iniciar a partir del versículo 25. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Fíjense lo que dice el 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, dice, me lo has hecho a mí. Y es palabra de Dios. Es Jesucristo el que está hablando aquí. Y nos está diciendo claramente aquí en Mateo capítulo 25, versículos 35 al 40. Y nos hace una mención. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve frío y me vestiste. Con sed y me diste de beber. Me vistes enfermo y me visitaste. O en la cárcel y viniste a mí. Dice aquí la palabra de Dios. Pero al final dice, si tú lo has hecho a uno de estos más pequeños, dice, entonces me lo hiciste a mí. La pregunta es, ¿pudiera ser usted ese alguien o no? Alguien necesita alcanzar a aquellos que están perdidos. En el mundo hay mucha gente que aún no conoce a Jesucristo. Hay muchos perdidos que aún no vienen a los pies de Jesucristo. Y esa obligación nos corresponde a usted y a mí. Alcanzar, buscar a aquellos perdidos para que vengan a los pies de Jesucristo. Hechos capítulo 8, versículo 31. Libro de los Hechos, capítulo 8. Hechos capítulo 8 y versículo 31. Y fíjense, vamos a leer a partir del versículo 26 lo que estaba aconteciendo. Y dice así, fue un ángel del Señor, habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aconteció Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará?
porque fue quitado de la tierra su vida? Respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Fíjense lo que había pasado aquí. Vemos a este personaje, al eunuco, que iba leyendo la palabra de Dios por el camino. Y aconteció que cuando iba leyendo, él no entendía lo que estaba hablando, de qué se trataba esto. Pero vemos cómo obra Dios, que le dice a Felipe: ves hacia aquel lugar, hacia el sur, porque te necesitan ahí. Y dice la palabra de Dios aquí claramente que fue hacia donde Dios le dijo, y se acercó a aquel carro del eunuco y le preguntó que si entendía él lo que estaba leyendo. Pero fíjense lo que dijo: ¿y cómo podré yo entender si no hay alguien que me enseñe? Es la obligación ahora suya y mía, hermanos, amigo que nos visita, enseñar a otras personas del evangelio de Jesucristo. Felipe le enseñó y le habló la palabra de lo que se estaba leyendo. Y dice que en el camino habían pasado por cierta agua. Y le dice el eunuco: aquí hay agua, ¿qué es lo que a mí me impide que yo sea bautizado? Y dice: si crees de todo corazón, ¿qué dijo? Bien puedes. Y la historia nos relata que ambos descendieron y fue bautizado el eunuco. Y fíjese cómo fue su camino. ¿Cómo se fue el eunuco, hermano? Hermana. Se fue gozoso. Siempre y cuando fue enseñado. El gran mandamiento de nosotros, ¿cuál es? La gran comisión. ¿Cuál es esa gran comisión de nosotros? Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20 nos dice. El libro de Mateo, capítulo 28. (18 al 20). La gran comisión suya, la gran comisión mía, y esa era la gran comisión que les había dejado nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Dice: todos los días hasta el fin del mundo. Dice aquí: por tanto, ir y hacer discípulos. Esa fue la gran comisión de Jesucristo para sus apóstoles. Y es la misma para nosotros, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, en todas partes del mundo, anunciar las buenas nuevas de salvación.
y de esperanza. Pero dice que hay que bautizarlos. Y no solamente eso, sino que también nos dice, y enséñenles a que guarden las cosas que os he mandado. Y dice al final, y yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Romanos capítulo 10 y versículo 4. Libro de los Romanos capítulo 10. Diez 14, perdón. Romanos capítulo 10 y versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Es nuestra obligación, hermanos, ahora de alcanzar a aquellos que están perdidos. Y la única forma de poderlos alcanzar es predicándoles la palabra de Dios. Por eso dijo Marcos, y nuestro hermano ahora en la mañana nos lo dio en la clase. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Que dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La obligación suya y mía es de ir y predicar el evangelio a toda persona, a toda criatura. Cuando digo toda criatura, es toda criatura creada por Dios. Todo ser humano. Hay que hablarles de las buenas nuevas de salvación. Y que les está preparando también un lugar allá en los cielos. Pero siempre y cuando vengan a los pies de Cristo. Si nosotros no hacemos esto, hermanos, entonces estamos fallando. Porque es uno de los mandamientos que Dios nos ha dejado, de predicar a todos. Santiago capítulo 5, versículo 19 al 20. Libro de Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale para usted un alma? ¿Qué valor le va a dar usted a un alma si se pierde? ¿Qué valor le damos? Dice aquí la palabra de Dios que si usted o yo volvemos a hacer o hacemos volver a un hermano extraviado al buen camino de Dios, dice claramente que vamos a salvar un alma de la muerte. Dice, y cubrirá multitud de pecados. Alguien necesita alcanzar a aquellos hermanos, a aquellos que están perdidos. Alguien necesita enseñar a los niños. Hoy en nuestro día vemos tal vez muchos niños que no le dan importancia a las cosas de Dios. Padres no les inculcan a los hijos en el camino de Dios.